Buenos días, bienvenidos a otra sesión de Laboratorio Virtual de Física. Les compartiré pantalla del curso. Recuerden que trabajamos en la pestaña Desarrollo Laboratorio y la práctica a abordar hoy se llama Medición de la FEM y la resistencia interna de una fuente de energía eléctrica que tiene como objetivo que determinen la FEM y la resistencia interna de una fuente de energía eléctrica. Toda fuente de energía eléctrica posee cierta resistencia interna. En particular, en el interior de una pila, las partículas cargadas se mueven contra la resistencia que les presentan los átomos y moléculas entre los que se desplazan. La FEM, a la que representamos con la letra griega epsilon de la fuente, representa la energía por unidad de carga acumulada en sus terminales que se transforma de algún tipo de energía, ya sea química, mecánica, luminosa, etcétera, en energía potencial eléctrica. Cuando el circuito pasa corriente, una parte de esa energía potencial es utilizada en los diferentes dispositivos, como una lámpara, un calentador, un motor, y otra parte se transforma en energía térmica dentro de la fuente. En algunos casos, la resistencia interna de las fuentes es despreciable comparada con la resistencia externa, pero en otros no. La energía por unidad de carga que se transforma en el receptor de la resistencia es intensidad de corriente por resistencia externa, y la que se transforma en energía térmica en el interior de la fuente es intensidad de corriente por resistencia interna. Por consiguiente, la FEM es igual al producto de la intensidad de corriente por la suma de las resistencias. Esta ecuación evidencia que si R es mucho mayor que la resistencia interna, entonces FEM es igual al voltaje. El voltaje indicado por el voltímetro. Es importante que antes de hacer cualquier cosa, lean y comprendan la plantilla del informe, y una vez lo hayan hecho, entonces acceden a la dirección del simulador. También, una vez que entran al simulador, terminen la práctica, ya que cada vez que entran les cambia la magnitud de la FEM, les cambia el voltaje de la FEM. Este programa te permitirá examinar cómo una batería real es diferente por las idealizadas que usamos cuando resolvemos ejercicios de física simples. Serás capaz de ajustar la resistencia externa del sistema. Deberás anotar los datos de cómo la corriente que sale de la batería afecta el voltaje y los terminales de la batería. La mayoría de tus datos deberán ser anotados con la tercera banda del resistor, ya sea café o negra. Cuando estés listo para iniciar la práctica, da clic en el botón comenzar. Dice, da clic en las bandas para cambiar el valor de la resistencia. Elige los valores de resistencia que causen cambios que se noten en la corriente y el voltaje, y anota los datos suficientes para producir una gráfica significativa. En esta práctica nosotros no vamos a hacer una gráfica, pero sí vamos a recuperar algunos valores. Pues esta es una resistencia, este es un voltímetro, esta es la FEM, que en este caso tengo 15.6 voltios. Cada vez que entren a este simulador, este valor va a cambiar. Es por eso que es importante que concluyan la práctica en una vez. Y este es un amperímetro. Número 1. Traza tu esquema del circuito representado. ¿Cuál es el tipo de conexión del amperímetro y el voltímetro con el resistor? ¿En serie o en paralelo? Estos instrumentos se consideran ideales,
¿Cómo se supone entonces que sean sus respectivas resistencias internas? Pues bueno, se espera que no afecten la resistencia del circuito. Entonces, ¿cómo deberían de ser? Número 2. Las bandas de colores de los resistores se utilizan para proporcionar los valores de sus resistencias. La resistencia del resistor de la simulación puede modificarse haciendo clic sobre sus bandas de colores. Las dos primeras bandas indican los dígitos del valor de la resistencia. La tercera, el factor por el cual deben multiplicarse dichos dígitos. Y la cuarta, la incertidumbre relativa del valor de la resistencia expresada en forma de %. La figura siguiente ilustra lo dicho. Aquí abrí la imagen más grande, la busqué en Google y la abrí más grande. Observen que tenemos 4 bandas en nuestra resistencia, que estas bandas tienen diferentes colores. Primera banda, segunda banda, tercera banda por el que vamos a multiplicar nuestro valor y la última banda, una tolerancia de resistencia. Usualmente las resistencias con las que se trabajan tienen la última banda dorada o plata. En este caso, nuestra última banda es dorada. Y si se fijan, aquí cambio dándole clic la primera banda, la segunda banda y la tercera banda. Vamos a ensayar un poquito sobre cómo poner los valores de resistencia en nuestro resistor. Por ejemplo, si yo quiero poner un valor de 1000 ohm en nuestra resistencia, mi primera banda tiene que ser café, porque es 1. Mi segunda banda tiene que ser 0. Y mi factor multiplicador tiene que ser 100, porque 10 por 100 es 1000. Si yo quisiera poner, por ejemplo, 55,000 ohm, mi primera banda tiene que ser verde, mi segunda banda también tiene que ser verde y mi tercera banda tiene que ser naranja. Si yo quiero poner 100 ohm, mi primera banda tiene que ser café, mi segunda banda tiene que ser negra. ¿Y por cuánto tengo que multiplicar para tener 100 ohm? ¿De qué color tiene que ser mi tercera banda? Café, jóvenes, porque 10 por 10 es igual a 100. Entonces ahí tendríamos 100 ohm. Y si nuestra cuarta banda fuera dorada, ¿qué tolerancia, cuántos ohm de tolerancia tendría ese resistor? 5%. 5%. ¿Y cuál es el 5% de 100? ¿Cuántos ohms serían de tolerancia? 5. 5. Muy bien. Ahora, ¿cómo pongo 72 millones? ¿De qué color sería mi primera banda? Violeta. ¿Y mi segunda banda? Roja. ¿Y mi tercera banda? 72 millones. ¿Por cuánto hay que multiplicarlo?
por 1.000.000, ¿verdad? Entonces buscamos el factor multiplicador, en este caso es el azul. ¿Tienen alguna duda de cómo poner los valores de resistencia en el resistor usando los códigos de colores? No. Bueno, continuamos. Haz clic en la tercera banda y elige el mayor factor multiplicador que sea posible en la simulación para que el valor de la resistencia sea grande. Si se fijan, el valor más grande del factor multiplicador le corresponde al color blanco. Si le damos clic en nuestra tercera banda, vemos que ningún color es el blanco. De ahí le sigue el gris. Tampoco está el gris. De ahí le sigue el violeta en nuestra tercera banda. Tampoco está el violeta. De ahí le sigue el azul. El azul sí está. Entonces, ¿cuál es el valor del factor multiplicador más grande? El color azul, que corresponde a 1.000.000. A continuación, varía la primera y la segunda banda y observa las indicaciones del voltímetro. Varían sus indicaciones, explican. Observen el voltímetro. Y aquí estoy cambiando. Perdón. La primera y la segunda banda, observen que no cambia su valor por más que yo mueva estas dos. El factor de la resistencia es tan grande que no detecta ningún cambio en el voltaje. Ahora elige el menor factor multiplicador posible. Observemos que en la tabla el factor multiplicador más pequeño es por 1, que corresponde al color negro. Lo buscamos en nuestra tercera banda y aquí está. Manteniendo fijo dicho factor, varía la primera y la segunda banda. Estoy variando la primera banda y observen ahora que el voltímetro sí varía. De igual manera, también varía un poco cuando se trata de la segunda banda. Depende del valor de la primera banda que tenga, también varía el de la segunda banda más o menos. ¿Cómo se explica la diferencia observada al cambiar del mayor factor multiplicador al menor? Si tienes dificultad para responder, consulta la introducción a la práctica, o sea, esta parte, o el libro de texto. Número 3. Si en la simulación pudiera abrirse el circuito para que no circulara corriente por él, entonces la FEM de la fuente coincidiría con el valor indicado por el voltímetro. Explica por qué. Una buena aproximación a esta situación es el caso en que la resistencia externa del resistor es muy grande. Explica por qué. Elige para la resistencia externa uno de los dos mayores factores multiplicadores posibles. En este caso, pues voy a dejar el azul porque es el factor multiplicador más grande. Y observen que el voltímetro me indica 15.6 voltios y es la misma cantidad de la FEM. Ustedes van a responder qué voltaje indica el voltímetro. En su caso, recuerden que ustedes van a tener un valor diferente al mío. Coincide con el valor de la FEM escrito en la fuente, explica. Número 4. Uno de los procedimientos para determinar la resistencia interna de la fuente consiste en emplear las ecuaciones
de FEM es igual al voltaje más el producto de intensidad de corriente por la resistencia interna y obtener la resistencia interna a partir de la diferencia entre la FEM y el voltaje sobre la intensidad de corriente. La FEM ya se conoce, puesto que es lo que nos da el simulador aquí. Y el voltaje y la intensidad de corriente pueden medirse empleando el voltímetro y el amperímetro respectivamente. Observen que el voltímetro nos da el voltaje en voltios y el amperímetro nos da la intensidad de corriente en amperes. Por más que sea muy pequeña la cantidad, está en la unidad correcta para hacer los cálculos. Amperes. No hay que hacer conversión de microamperes o miliamperes para hacer el cálculo. En una hoja de cálculo, prepara una tabla de 3 columnas para escribir los valores de voltaje, intensidad de corriente y resistencia interna. Utilizando el código de colores, varía el valor de la resistencia externa entre 10 ohm y 60 ohm. Mide en cada caso los valores de voltaje e intensidad de corriente e introdúcelos en las primeras 2 columnas de la tabla. En la tercera columna calcula los valores de resistencia interna y luego hay el promedio. Para esto selecciona con el ratón todos sus valores y luego sigue la secuencia. Fórmulas, insertar función, promedio. También determina la desviación estándar para lo cual sigues la secuencia anterior, pero esta vez en lugar de promedio eliges best. Expresa el resultado final con su incertidumbre. Aquí ya tengo mi archivo de Excel. Aquí yo tengo una tablita con el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia interna. Esta vez mi FEM es de 15.6 voltios. Y observen que aquí tengo la fórmula para calcular la resistencia interna. Tengo la FEM menos el voltaje sobre la intensidad de corriente que voy a poner en estas 2 columnas. Pero tengo que sustituir mi anterior FEM con la que me da el simulador esta vez. Le doy Enter y arrastro la fórmula para que se ponga en todos los valores. Añadí también una tabla con el valor de 10 ohm y de 60 ohm y voy a hacer las mediciones correspondientes. ¿Están viendo el simulador? Sí. Gracias. Bueno, vamos a poner en nuestro resistor una resistencia de 10 ohm. ¿De qué color tiene que ser mi primera banda? Café. Café. Muy bien, entonces busco café. Mi segunda banda, Negra. negra. Ya está negra. Y mi tercera banda, Negra también. negra también. En este caso, vamos a utilizar la tercera banda en color negro
para todas las mediciones que realicemos. Ahora vamos a ver qué voltaje tenemos y qué intensidad de corriente tenemos. Tenemos un voltaje de 1, 2, 3, 4, 5, 5.7 voltios y 0.565 voltios. Perdón, amperes. Me regreso a esta parte. Y observen que la resistencia interna se calcula solita. De esta forma. Ahora vamos a poner 60 ohm. ¿De qué color tiene que ser mi primera banda? Azul. Ok, entonces lo buscamos. Y observen que el voltaje y la intensidad de corriente cambiaron. Tenemos 12 voltios y 0.2 amperes. Ahora ustedes van a elegir 4 valores intermedios, los que ustedes quieran. ¿Qué valor ponemos? 27. 27. ¿Cuál sería mi primera banda, el color de mi primera banda? Rojo. Rojo. ¿Y el color de la segunda banda? Violeta. Violeta. Ok, ahora tengo un voltaje de 9.5 y una intensidad de corriente de 0.35. Una resistencia de 27. Un voltaje de 9.5 y una intensidad de corriente de 0.35. ¿Cuál sería otro valor a poner? ¿Cómo ponemos 38, por ejemplo? Mi primera banda sería Naranja. naranja y la segunda Gris. gris. Ok, entonces ahora tengo un voltaje de 10.7 aproximadamente y una intensidad de corriente de 0.28. Entonces, en una resistencia de 38, tengo un voltaje de 10.7 y una intensidad de corriente de 0.28. Y así ustedes van a encontrar 4 valores entre el 10 y el 60. Obvio, las cantidades pues tienen que ser diferentes y el resultado de la resistencia interna también va a ser diferente porque el valor de la FEM va a ser diferente para cada uno de los equipos. Una vez que terminen de llenar esta tablita, el promedio y la desviación estándar se van a calcular solos. Finalmente, número 5, elabora en Word un informe del trabajo realizado. La plantilla del informe ya está en el grupo correspondiente y también les voy a enviar la plantilla
del libro del Excel. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta o duda que quieran aclarar, un comentario que quieran hacer? No. No, bueno, prendan su cámara, por favor, para tomar la foto de evidencia. Recuerden que tienen 8 días para entregar el informe de esta práctica y a la cuenta de 3 va la foto. 1, 2, 3. Les agradezco mucho su asistencia y a partir de este momento la sesión dejará de grabarse.